Descubierto, la increíble joven que salvó a un CEO del pánico lingüístico de forma extraordinaria. Ana observaba desde su puesto, donde archivaba papeles en la pequeña oficina familiar, cómo la tensión se acumulaba en el rostro del CEO. Su presencia imponía, pero ese día estaba claramente desbordado, incapaz de comunicar lo que necesitaba. La sala era un campo de batalla de miradas nerviosas y palabras atoradas. Un pánico lingüístico se había apoderado del ambiente y una oscuridad espesa llenaba el aire. Ana, con su corazón latiendo con fuerza, sintió que los muros de su vida cotidiana la aprisionaban. Había trabajado arduamente, había soñado con un futuro más brillante, pero esa ruidosa vorágine de incertidumbre le recordaba su realidad de barrio modesto. La angustia inundaba su mente. ¿Debo intervenir? ¿Seré vista como una intrusa o como una salvadora? Al pensar en su madre y sus hermanos, quienes siempre habían contado con ella en los momentos difíciles, un peso adicional caía sobre sus hombros. La lealtad a su familia vibraba en su interior, pero, ¿acaso no había llegado el momento de demostrar que valía algo más? Ana sintió en su pecho una lucha feroz entre su sentido de responsabilidad familiar y su deseo de alcanzar lo desconocido, lo grande. Mientras se acercaba a la mesa donde el CEO se debatía en el abismo de la incomunicación, una voz en su interior gritaba, «Hazlo. Esta es tu oportunidad». Y otra la detenía con fuerza, «No te atrevas, podrías perderlo todo». Cada paso que daba resonaba como un tambor en su mente. Su cuerpo temblaba de tensión, y al cruzar la distancia que la separaba del CEO, un torrente de preguntas la sacudía, ¿soy suficiente? ¿Tendré las palabras adecuadas? Su respiración se volvía irregular. La sala se apagó al escuchar su voz. «Disculpe, señor, ¿puedo ayudarlo?». Cuando sus ojos se encontraron, vio un destello de desesperación en el CEO que encendió su determinación. Con cada palabra que pronunciaba, el miedo empezaba a desvanecerse, pero la presión aumentaba, las miradas se volvían críticas, un espectáculo inquietante de colegas expectantes y familiares ocultos, que podían sentir la incomodidad en cada pausa. La angustia le aferraba los músculos, ansiosa por romper su concentración. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con cada respuesta del CEO. Ana sentía que construía un puente entre mundos, pero al mismo tiempo, la sombra del temor se cernía sobre ella. No solo luchaba contra el pánico de su compañero, sino también con la sensación aplastante de que su decisión podría reorganizar su vida familiar. La admiración de sus colegas y la mirada de su padre, esperando del otro lado, susurraron, ¿qué estás haciendo? La negociación se volvía exitosa y el CEO reconocía su valía, su mirada cambiando al contemplar a esa joven cuyas palabras abrían puertas. Pero, como un viejo amigo al acecho, el miedo a los conflictos venideros acechaba. La lealtad familiar se entrelazaba con la ambición y cada paso que daba hacia lo desconocido podría ser tanto la gloria como la ruina. Ana estaba atrapada en ese instante, entre el brillo de nuevos horizontes y la opacidad del viejo deber. Su éxito podría forjar un camino completamente diferente, y, mientras la sala estallaba en aplausos, un eco resonaba en su mente, la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿En qué lugar de su corazón se encontraría realmente la grandeza personal? ¿Estaba dispuesta a poner en juego todo por su futuro? La historia que comenzó a escribirse ese día se tornaba en un laberinto de decisiones, donde cada elección llevaría consigo una carga inevitablemente pesada. En ese momento definitivo, Ana se dejó envolver por la incertidumbre, dejando todo en suspenso. Ana sintió que el eco de los aplausos aún reverberaba en su pecho mientras abandonaba la sala. La adrenalina aún corría por sus venas, pero rápidamente fue reemplazada por una sensación de desasosiego. ¿Realmente había hecho lo correcto? Había intervenido, había brillado, pero esa luz podría traer tanto el reconocimiento como las sombras de la envidia. Días después, la atmósfera en la oficina había cambiado. Las miradas de sus compañeros parecían decir más de lo que expresaban en palabras.
Nunca había estado tan expuesta, pero también se sentía más fuerte. La voz del CEO resonaba en su mente. Ana, no solo resolviste un problema. Has demostrado tu potencial. Este es solo el comienzo. Con esa afirmación en mente, comenzó a evaluar qué significaba realmente para ella ese nuevo papel que había asumido inadvertidamente. Las jornadas eran diferentes ahora. En las reuniones, cuando se discutían proyectos, Ana empezó a levantar la mano con más frecuencia. Mientras las discusiones avanzaban, comenzó a aportar ideas, a plantear preguntas que antes le habrían parecido demasiado atrevidas. Gozaba del nuevo desafío, pero cada intervención la colocaba nuevamente en el centro de la negociación interna que había vivido antes. Un duelo interno se desarrollaba en su mente, por un lado, el deseo ardiente de crecer y alcanzar más, del otro, el miedo a alejarse de sus raíces, de lo que había sido hasta ahora. Cada vez que compartía una idea, era seguida del murmullo de opiniones. Algunos se mostraban complacidos, otros eran escépticos. A veces, los murmullos eran tan contundentes que la hacían vacilar. ¿Y si un día su voz ya no fuera suficiente? Sin embargo, no podía dejar que esa incertidumbre socavara su confianza. En cada conversación, sus contribuciones comenzaban a tener peso, y la seguridad en sus habilidades se iba cementando. Aquella noche, después de un largo día de trabajo pensativo, Ana se sentó frente a su escritorio, rodeada de papeles y planes de negocio. A medida que revisaba cada proyecto, se dio cuenta de algo importante: la claridad venía de la organización. Decidió crear un sistema propio para catalogar ideas, preocupaciones y objetivos. Así, las dudas que antes la paralizaban ahora se transformarían en acciones tangibles. Sabía que la estructura era fundamental para avanzar sin perderse a sí misma. Sin embargo, en cuanto se comprometió más con su desarrollo, las voces críticas no tardaron en aparecer. Un compañero de trabajo, Carlos, quien había estado en la empresa mucho más tiempo, comenzó a cuestionar su autoridad. ¿Quién se cree esa chica?, parecía preguntar con cada mirada. Ana respiró hondo. ¿Cómo podía avanzar sin enfrentarse a las viejas dinámicas que amenazaban con arrastrarla de nuevo a la sombra? Los principios que sostenían su familia la instaban a ser sumisa, pero su impulso era diferente. En una reunión crucial para un nuevo proyecto, justo cuando Carlos comenzó a jugar con la idea de descalificar su aportación, Ana sintió que una chispa se encendía dentro de ella. Era el momento de enfrentarse no solo a su rival, sino a su propio miedo. Las palabras fluyeron. No soy solo una voz que se alza, tengo las cifras aquí. Cada estrategia, cada idea que ofrezco ha sido analizada y respaldada. La sala se quedó en silencio, y el CEO observaba con interés. Ana sabía que había cruzado un umbral. No solo se trataba de su capacidad para sobresalir en el trabajo, sino de enfrentarse a la percepción que otros tenían de ella. Esa noche, algo había cambiado en su interior y la perspectiva de su futuro comenzaba a cobrar forma. Pero también era consciente de que este nuevo camino podría hacerla acumular más adversidades. Mientras salía de la reunión, una sensación ambigua se apoderó de ella. Tenía mucho por delante, y los retos no solo provenían de fuera, sino también de su propia historia. En su mente resonaba la pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para reclamarse a sí misma y su lugar en este mundo? La respuesta no estaba tan clara, pero su determinación empezaba a tomar forma con cada nuevo paso. Había un camino, y sería arduo. En su pecho, un nuevo fuego ardía. ¿Qué sucedería cuando la próxima vez se presentara la oportunidad de demostrar su fortaleza? La incertidumbre la envolvía, y con ella, un deseo inquebrantable de descubrir lo que realmente podía lograr. Ana despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad latente. La reunión de seguimiento para el proyecto había sido programada, y su mente preparaba argumentos y estrategias. El silencio que había precedido a su intervención anterior ahora resonaba como un recordatorio: a veces, el silencio es más ensordecedor que las palabras. Aquella presión era un combustible que la impulsaba hacia adelante, pero también la mantenía alerta. Mientras se arreglaba, contempló en el espejo las huellas propias de su reciente éxito y enfrentar los ecos de la duda. La mirada decidida que se reflejaba le recordó que sobrevivir a la tormenta contenía su propia fuerza. Ana decidió que no permitiría que la opinión de un solo colega la hiciera vacilar.
Pero esa certeza requería un constante ajuste dentro de sí misma, un recalibrar emocional que la mantuviera firme en su propósito. Cuando llegó a la oficina, el ambiente había cambiado sutilmente. Las conversaciones se volvieron más tensas, y los murmullos a sus espaldas se intensificaron. En las reuniones, podía sentir los ojos de Carlos en cada una de sus intervenciones, como si su existencia fuera un desafío que debía ser eliminado. Esa sombra de ansiedad volvió a amenazarla, pero Ana había aprendido a reconocerla, era el indicativo de que estaba a punto de dar un salto. Hoy, en la reunión, no solo se presentaría la continuidad del proyecto, sino que sería la gran oportunidad para desafiar las insinuaciones y demostrar su valía. Ana preparó su presentación con la meticulosidad de una arquitecta proyectando su futuro. Cada diapositiva representaba una muestra de su esfuerzo, su compromiso e inteligencia. Se armó de valor y se dirigió a la sala. En su interior, una tormenta de pensamientos se conjuraba: hice todo lo que pude por llegar hasta aquí. Ahora debo sostenerme en pie. La reunión comenzó y las presentaciones se sucedieron. Cuando llegó su turno, todos los ojos estaban depositados en ella. Tomó una respiración profunda y comenzó. La palabra fluía, acompañada de sus gráficos y cifras. A medida que avanzaba, notó que el escepticismo de algunos se atenuaba. Pero al notar la interrupción de Carlos, en un intento por descalificar su análisis con un comentario sarcástico, una energía inusitada dejó de ser reprimida. Ana no solo defendió su propuesta, la transformó en un argumento apasionado, no solo razonado. Lo que se necesita aquí no son palabras vacías, sino decisiones informadas y audaces. Mi propuesta busca no solo avanzar con este proyecto, sino también sentar bases que beneficien a todo el equipo, expuso, con el corazón latiendo en su garganta. Mientras el CEO asintió con interés, sintió que su determinación se reforzaba. Con cada palabra, afianzaba no solo su posición, sino su identidad profesional. ¿Era eso lo que había estado buscando? El reconocimiento firme de su valor. Pero, en el fondo, Ana sabía que esta ola de éxito también la ponía en el punto de mira. La batalla no solo se libraba en la sala de conferencias, sino también en su mente. La reunión terminó con aplausos, pero Ana se sintió ambivalente. La victoria era dulce, pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que había anticipado. Mientras se retiraba, pensó en lo que había aprendido. Cada paso adelante también era un paso en el camino por descubrir la fortaleza interna que había empezado a cultivar. A esa hora, las dudas y desafíos de la oficina parecían más palpables. ¿Qué océano de retos la esperaba? Y, más crucial aún, ¿cuánto de lo que había logrado estaba dispuesto a defender? Sabía que la lucha por su lugar era solo el inicio. Pero su determinación comenzaba a dibujar un nuevo plano hacia su destino. Mientras se alejaba de la sala de conferencias, una idea se cristalizó en su mente. La próxima vez, no solo se jugaría su carrera, sino algo más profundo, la lucha por su verdadera identidad. El eco de su voz resonaba fuerte en su corazón. ¿Cuál sería el siguiente capítulo de su historia? La llamada al desafío. Se hacía cada vez más presente. ¿Podría enfrentarse a la verdad detrás de su propio potencial sin renunciar a lo que realmente era? La incertidumbre alimentaba el fuego en su pecho. Ana salió de la reunión con una mezcla de orgullo y agitación. Había dado un paso audaz, pero el sabor de la victoria estaba matizado por una creciente incertidumbre. A medida que caminaba hacia su escritorio, las palabras de sus colegas comenzaban a pesarle. La aprobación era efímera, pero las críticas resueltas en la sombra eran ahora un eco persistente en su mente. ¿Valía la pena enfrentarse a la resistencia, incluso cuando una parte de ella deseaba solo ser aceptada? Durante la tarde, dos pensamientos giraron en su mente como un remolino. Primero, la necesidad de construir alianzas. Sin embargo, eso implicaba acercarse a aquellos que, al menos hasta ahora, habían visto su éxito con desdén. Segundo, la comprensión de que su crecimiento personal no importaba solo en términos profesionales, sino también como una mujer que se forjaba a sí misma a través de cada desafío. En lugar de dejarse intimidar, decidió que debía aprender a navegar su entorno, no solo para sobrevivir, sino para brillar. Ana tomó una decisión audaz: invitar a Carlos a un café. Aunque la idea de abrir un canal de comunicación con él la llenaba de ansiedad, entendió que sin un diálogo directo, cualquier malentendido podría convertirse en un obstáculo insalvable.
Este era un momento crucial que requería reflexión sobre su propia valía y la capacidad de ganar o perder. Así que, sin vacilar, se acercó a su escritorio. «Carlos, ¿tienes un momento para un café?», preguntó, manteniendo su voz firme. Él la miró, sorprendido, pero tras una breve pausa, asintió con un movimiento de cabeza. Se encontraron en una pequeña cafetería cercana a la oficina. Mientras el aroma del café recién hecho las envolvía, Ana comenzó a hablar, cada palabra cuidadosamente elegida. Explicó su visión sobre el proyecto y cómo creía que el equipo podría beneficiarse si trabajaban juntos en lugar de ver las contribuciones del otro como competiciones. Carlos, por su parte, mantuvo una expresión neutral, pero su tono cambió a uno más reflexivo. «Es interesante que quieras tener esta conversación. Nunca imaginé que te interesara nuestra perspectiva», señaló con cierta cautela. Para Ana, esa afirmación era una señal, una oportunidad para demostrar que estaba dispuesta a construir un puente en lugar de crear muros. A medida que discutían, Ana se dio cuenta de que su propia percepción de Carlos había sido influenciada por situaciones anteriores, y que el resto del equipo podría estar sintiendo lo mismo. Era evidente que había un temor mutuo que necesitaba ser desterrado. La conversación, aunque inicialmente tensa, comenzó a fluir cuando Carlos compartió sus preocupaciones sobre el enfoque del proyecto. Ana lo escuchó con atención, dándose cuenta de que había más en su colega de lo que su reputación había permitido ver. Sin embargo, la chispa de la confrontación no había desaparecido por completo. Era evidente que, a pesar de su reciente éxito, había un desafío implícito en su relación. La interacción dejó una marca indeleble en Ana. No era solo sobre el trabajo. Era una batalla por demostrar que podían coexistir. Cuando regresó a la oficina, Ana sintió que había dado un paso importante hacia su desarrollo personal. Había roto la barrera del miedo que le había impuesto Carlos y, con ello, había comenzado a construir su propia fortaleza. Pero la aventura no terminaba ahí, sabía que debía seguir confrontando sus inseguridades y aproximarse a otras partes del equipo que habían mostrado escepticismo. Mientras se sentaba en su escritorio, se sintió impulsada a evaluar cuáles serían sus próximos pasos. La búsqueda de su verdadera identidad profesional estaba aún en ciernes. ¿Qué más debía descubrir sobre ella misma? Era el momento de hacer una revisión interna más profunda. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, y Ana miró por la ventana sintiendo que este era solo el comienzo de una tormenta que debía afrontar. ¿Podría realmente despojarse de las expectativas de los demás y abrazar su singularidad? Esa pregunta reverberaba en su interior, llena de presión, pero también de posibilidades. Con el inevitable enfrentamiento que se avecinaba, Ana sabía que su próximo paso podría ser decisivo y desgarrador. ¿Estaba preparada para revelarse ante el mundo y, lo más importante, ante sí misma? Ana decidió que no podía simplemente sentarse y esperar a que las cosas cambiaran. Aún sentía los ecos de la conversación con Carlos, resonando en su mente y convirtiéndose en un impulso. Consciente de que su entorno laboral estaba plagado de tensiones no resueltas, identificó a Marta, otra colega que siempre había mantenido una postura crítica hacia ella. Era el momento de explorar esos desacuerdos y tratar de convertir la resistencia en colaboración. Con una determinación renovada, optó por acercarse a Marta. Sin embargo, la ansiedad le parecía un compañero monstruoso, agazapado en su mente, recordándole que la aceptación siempre había sido más fácil de anhelar que de conseguir. Pero cada paso que daba hacia la oficina de Marta se sentía como un acto de valentía. Al llegar, el corazón le latía con fuerza. «Marta, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, tratando de que su voz no temblara. Marta la miró, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Claro, Ana». «Pero no me hagas perder tiempo», replicó, poniendo énfasis en la última palabra. Ana respiró profundo, sintiendo que cada palabra contaba. «Quiero hablar sobre la forma en que estamos abordando el proyecto. Creo que hay muchas oportunidades que podríamos explorar si trabajamos juntas, en lugar de vernos como rivales». Marta frunció el ceño, y Ana sintió que las sombras de la incertidumbre comenzaron a proyectarse sobre la conversación. Era evidente que las viejas percepciones no desaparecían tan fácilmente. Pero en ese momento, Ana se dio cuenta de que no se trataba solo de ganar la aprobación de Marta, se trataba de proveer un espacio seguro para el diálogo. «¿Por qué debería confiar en ti?», cuestionó Marta, su tono un tanto arrogante.
Ana se sintió atravesada por una punzada de desesperación y claridad al mismo tiempo. Era un dilema que la obligaba a confrontar no solo su relación con Marta, sino a sí misma. Decidida a no flaquear, le respondió, porque creo en el poder de nuestras diferencias y en la posibilidad de transformar la resistencia en fortaleza. Si no facilitamos ese cambio, ¿qué futuro espera a nuestro equipo? A medida que la conversación se adentraba, Ana presenció una sutil transformación. Marta, aunque reticente, comenzó a abrirse. Ana descubrió que detrás de su actitud defensiva había inseguridades ocultas y un deseo por dejar una marca en el equipo. No solo se enfocó en lo que la separaba, sino que empezó a identificar lo que podrían construir juntas. Ese intercambio fue un punto culminante en su desarrollo, pues le demostró que la vulnerabilidad podía ser un acto de fuerza. No solo había cambiado la dinámica entre ellas, sino que había comenzado a comprender que sus llamadas a la colaboración no solo dependían del reconocimiento de los demás, sino de su propio valor para generar un espacio donde el miedo no pudiera prosperar. Esa noche, mientras revisaba sus notas sobre la discusión con Marta, Ana sintió que el hilo de su narrativa personal estaba comenzando a tomar forma. La lucha no solo se centraba en el exterior, sino en aceptar su propio poder y vulnerabilidad en el proceso. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco que parecía invitar a una nueva claridad. Sin embargo, una inquietud persistía. Había un correo en su bandeja que solo había mirado de reojo, una invitación para presentar su estrategia ante los altos ejecutivos de la empresa. Por un lado, era una oportunidad única, pero también un reto monumental que despertaba en ella una ola de dudas. Estaba lista para asumir esa exposición pública, incluso con la incertidumbre que aún destellaba en su interior. Con lágrimas de determinación y miedo brillando en sus ojos, Ana entendió que nunca antes había estado tan cerca de revelarse completamente. ¿Tendría el coraje de dar el siguiente paso, sabiendo que se debía tanto a su crecimiento personal como profesional? Este era un momento que iba más allá de lo laboral, era un salto hacia su verdadera identidad. La emoción y la ansiedad se mezclaron en su pecho mientras comenzaba a imaginar lo que podría significar realmente para ella afrontar la presentación. Ana se despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que la acompañaba. El correo con la invitación para presentar su estrategia aún pesaba en su mente. La imagen de la sala de reuniones, repleta de rostros serios y miradas cuestionadoras, parecía acecharla. Sin embargo, en medio de esa ansiedad, algo nuevo comenzaba a gestarse en su interior, el deseo genuino de demostrar su valía. Mientras se preparaba para el trabajo, se planteó una cuestión clave: ¿qué significaba realmente para ella esta presentación? No se trataba solo de impresionar a los ejecutivos, se trataba de reivindicar su voz y su lucha contra las dudas que siempre la habían limitado. La idea de entrar a esa sala como una versión fortalecida de sí misma la llenaba de determinación. Conforme avanzaba el día, Ana dedicó su tiempo a desarrollar su presentación con un enfoque renovado. Revisó gráficos, analizó datos y estructuró sus ideas de manera que evidenciaran su crecimiento. Pero no solo enfocó su preparación en lo técnico, comenzó a reflexionar sobre cómo compartir sus experiencias personales podría agregar una capa de autenticidad a su exposición. Se dio cuenta de que, hablar más sobre su trayectoria podía ser lo que la diferenciara de otros. Al acercarse a la fecha de la presentación, la presión aumentó. Martes, su fecha límite, se convirtió en un símbolo de la batalla entre el miedo y la valentía. Sus interacciones con Marta, aunque inicialmente desafiantes, le proporcionaron un nuevo recurso emocional. Había aprendido que detrás de cada obstáculo había una oportunidad de conexión y decidió aplicar esa enseñanza al enfrentarse al público. El día de la presentación, Ana se encontró en la sala, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor y notó la composición del público, jefes que había admirado y temido. El murmullo se detuvo cuando comenzó a hablar. A medida que compartía su estrategia, también relataba sus desafíos, sus aprendizajes y cómo había llegado hasta allí fortificada por la adversidad. Sin embargo, en medio de su discurso, sintió que algo podía ir mal. Un escollo en su exposición podría ser su acento, un eco de su pasado que la había acompañado desde su llegada. El recuerdo de haberse sentido fuera de lugar volvió a su mente, pero en lugar de rehuir este temor, decidió abordarlo. Sé que el lenguaje puede ser intimidante y, a veces, parece que nos separa. Pero hoy estoy aquí para mostrarles que las diferencias enriquecen nuestra visión, no la limitan, afirmó con firmeza.
El silencio la envolvió, pero no fue el vacío que había temido. Fue una pausa reflexiva. La atención de su audiencia estaba en ella, no solo en los datos que presentaba, sino en la historia que estaba contando. Después de concluir su exposición, la sensación era abrumadora. Había presentado con autenticidad y había asumido su historia en lugar de ocultarla. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿había realmente logrado capturar el interés de los ejecutivos? ¿Sería suficiente esta conexión personal para trascender las brechas existentes y asegurar su lugar en la organización? Mientras salía de la sala, el eco de la conversación con Marta resonaba en su interior. Había transformado sus temores en fortalezas, pero ahora debía enfrentarse a su mayor miedo, la evaluación de su desempeño. ¿Había dado lo mejor de sí? Un último pensamiento la golpeó con fuerza: necesitaba una respuesta clara de sus superiores, pero lo más importante, debía hallar la confianza en sí misma que la llevara más allá de este umbral. ¿Podría el feedback que recibiera fortalecer su camino hacia la autenticidad? Ana caminó por el pasillo en dirección a su oficina, el murmullo de la sala aún resonaba en su mente. Cada paso, un eco de lo que había logrado, pero la ansiedad por el juicio la envolvía como una sombra persistente. Las miradas, los rostros serios, todo había sido desafiado, pero un pequeño nudo seguía presente, inquieto y amenazante. ¿Y si no estaba a la altura de las expectativas? Entonces, recordó su mantra: no es solo una presentación, es mi voz. Decidida a encontrar claridad, se sentó frente a su computadora. Decidió que no sería una simple observadora pasiva de su propio destino. Se planteó revisar meticulosamente cada comentario que pudiera recibir. Sabía que el proceso de retroalimentación era un arte en sí mismo. La clave estaba en transformar cada crítica en un escalón hacia su crecimiento personal y profesional. Escribir una lista de preguntas podría ayudarla a dirigir la conversación a aspectos específicos. ¿Qué aspectos de mi presentación resonaron más? ¿Cómo percibieron mi acercamiento a los datos? Hay áreas donde podría ser más clara, comenzó a anotar. Con cada pregunta, su pulso se calmaba, un sentido de control reemplazaba al desasosiego inicial. Pronto, tenía un conjunto de preguntas bien definidas que la guiaban a través de las nebulosas posibilidades que la esperaban. La mañana siguiente llegó con un aire ligero. Las indecisiones se desvanecieron cuando entró a la oficina. La espera se hacía interminable. Cuando finalmente quedó un espacio entre ella y su jefe, el pulso de su corazón aumentó de nuevo. Este no era solo un encuentro de evaluación, era el momento en que tendría la oportunidad de afirmar que su autenticidad era un valor en su espacio laboral. Ella expuso sus preguntas. Su jefe eligió el camino directo, reconociendo su esfuerzo y valentía. Ana escuchó atentamente cada palabra, sintiendo cómo su confianza crecía al recibir comentarios constructivos. Estabas genuina, le dijo, eso es valioso. Sin embargo, me gustaría ver una visualización más clara al presentar datos complejos. Ana tomó nota. No solo se enfocó en lo que se había hecho bien, sino que también absorbió las críticas. La luz de los focos no la cegaba ya, en cambio, los comentarios iluminaban su camino. La conversación se convirtió en un intercambio, donde no solo se trataba de recibir la evaluación, sino también de mostrar su disposición a crecer, a evolucionar. Mientras más dialogaban, más notaba que su voz no solo era un eco en el espacio. Era un faro en el que otros podrían encontrarse. Después de todo, había presentado una historia que, aunque personal, también era universal. Esa conexión con sus colegas le dio una nueva perspectiva, no estaba sola en sus luchas. Al salir de la reunión, sintió un renovado sentido de propósito. Las palabras de su jefe reverberaban en su mente: tu autenticidad es un tesoro en nuestra organización. Podía ver en sus ojos la curiosidad, un deseo de escuchar más historias. Sin embargo, al mismo tiempo, un nuevo dilema surgía. El feedback había abierto puertas a nuevas oportunidades, pero también a la presión de ser un modelo a seguir. ¿Cómo podría seguir siendo auténtica sin perderse en las expectativas ajenas? Ana se sentó en su escritorio, comenzando a esbozar una nueva estrategia laboral. En su mente empezaban a surgir ideas para un proyecto que podría integrar su experiencia personal con los desafíos que otros enfrentaban en la empresa. ¿Podría esto convertirse en su próximo paso decisivo, una forma de compartir su voz y al mismo tiempo construir un camino hacia una mayor conexión colectiva?
mientras su entusiasmo crecía, también lo hacía la incertidumbre. El mundo laboral se expandía ante ella, lleno de posibilidades, pero también de nuevos miedos a conquistar. Ahora sabía que debía moverse, y con más determinación que nunca, se propuso enfrentar el creciente desafío que se avecinaba. El momento de explorar lo que significa liderar desde la autenticidad ha llegado, y voy a asumirlo, cuéstelo. Que cueste. La decisión estaba hecha, un nuevo viaje comenzaba, lleno de incógnitas y promesas. Pero, en medio de su determinación, la pregunta más inquietante surgía: ¿sería capaz de equilibrar su propio crecimiento personal con las dinámicas de un entorno competitivo? ¿Podría su viaje hacia la autenticidad también abrir puertas no solo para ella, sino para otros que se sentían igualmente perdidos? El eco de sus propios miedos e inseguridades la seguía, aunque ahora, por primera vez, parecía acompañada por un creciente espíritu de lucha. ¿Qué aventuras la esperaban en este nuevo camino? Ana se pasó la mano por el cabello, tratando de despejar las ideas que asaltaban su mente mientras observaba el lienzo en blanco de su computadora. Era evidente que el feedback positivo había sido un impulso significativo, pero las responsabilidades que surgían de él pesaban pesadas sobre sus hombros. La idea de liderar un nuevo proyecto la llenaba de emoción y temor, una mezcla contradictoria que comenzaba a moldear su enfoque sobre su rol en la empresa. Decidió sentarse en la sala de descanso, donde la atmósfera era más ligera, con el sonido de las conversaciones informales a su alrededor. A pesar de la cercanía de sus colegas, se sentía sola en su cometido. Miró a su alrededor, buscando inspiración. Se percató de las diferentes dinámicas que existían entre sus compañeros, cada uno lidiando con sus propios desafíos y temores. Tal vez esa pudiera ser la clave para el proyecto que tenía en mente: tejer una red de apoyo y autenticidad donde la vulnerabilidad fuera bienvenida. Comenzó a esbozar su idea en un cuaderno desgastado que siempre llevaba consigo, titulado Voces Compartidas. La premisa era simple pero poderosa: crear un espacio donde cada miembro del equipo pudiera compartir sus propias historias, sus miedos y aprendizajes. Los primeros puntos que anotó eran testimonios sobre sus experiencias más difíciles en el trabajo, intercalados con momentos de triunfo personal. Al ver las palabras fluir de su mano, Ana sintió el fuego interno encenderse de nuevo. A cada línea escrita, iba surgiendo la emoción de un propósito renovado. ¿Y si pudiera ayudar a otros a enfrentar sus propios miedos al mostrarles que no están solos? Se preguntó, el optimismo naciendo en su interior. No buscaba ser una modelo a seguir, su objetivo era construir un puente, donde cada historia pudiera resonar con la de otra persona. Los primeros pasos eran fundamentales. Aplicó su pensamiento analítico para desarrollar un plan que facilitara la recopilación de testimonios sin presión ni juicio. Se preguntó cómo podría incentivar a sus compañeros a participar. Después de unas horas sentada, cocinando ideas, se le ocurrió la solución: hacer un encuentro mensual, al estilo de un café literario, donde la honestidad fuera la premisa principal. Un ambiente relajado y libre de evaluaciones les daría valor para abrirse. Sin embargo, el temor a la resistencia o al rechazo asomó en su mente. ¿Quiénes eran ella y sus historias para contribuir a un cambio tan grande? La inseguridad comenzó a aferrarse a ella como una sombra. En ese instante, comprendió que su reto personal era igualar el valor de su idea con la autenticidad detrás de sus propias inseguridades. Si quiero ser un faro, primero debo atravesar mis propias tormentas, reflexionó profundamente. Al volver a su escritorio, compartió la idea con su más cercano amigo en el trabajo, Julián. Su entusiasmo contagioso le dio un respiro de aliento. Él no solo vio el potencial del proyecto, sino que lo alimentó con ideas adicionales, sugirió utilizar herramientas digitales para un alcance mayor. La validación de Julián le otorgó confianza y la motivación adecuada para seguir adelante. Tras algunos días de preparación, llegó el momento de presentar su propuesta a su equipo. Ana sintió el nudo en su estómago, pero algo había cambiado. La sensación de que no estaba sola la impulsaba a actuar con autenticidad. Su exposición fue clara, centrada en cómo Voces Compartidas podía contribuir al bienestar del equipo, al tiempo que permitiría a cada uno crecer individualmente. Al finalizar, una atmósfera tensa se apoderó del lugar. Sus compañeros estaban absortos, considerando la propuesta. ¿Será posible que todos ellos encuentren valor en lo que yo digo? La preocupación volvió, con una certeza inquietante. Entonces recibió un mensaje inesperado.
Luisa, una colega con más años de experiencia, se levantó y, con una voz firme, preguntó, ¿puedo compartir algo al respecto? Ana sintió como toda la sala se llenaba de expectativa. El desafío de abrazar su propia autenticidad estaba llevando a otros a enfrentar sus verdades también. Todavía temerosa, Ana ahora enfrentaba una nueva realidad, había encendido algo dentro de otros, un deseo de ser escuchados, algo en lo que nunca había pensado que podría incidir. Pero al mismo tiempo, el cuestionamiento reapareció, ¿y si todo se vuelve abrumador? ¿Qué pasará si no puedo manejar las historias que emergen? Las inquietudes fluían como un torrente en su mente. Con la energía del momento, sabía que sus decisiones darían forma a su futuro y el de su equipo. ¿Sería capaz de unir la vulnerabilidad colectiva sin perderse en las narrativas ajenas? La emoción de lo que estaba por venir le atizaba el pecho. Sin embargo, la incertidumbre era ineludible. El camino hacia la autenticidad personal y el liderazgo era emocionante, pero lleno de encuentros inesperados. Mientras las voces comenzaban a entrelazarse en su mente, Ana supo que estaba a punto de descubrir no solo lo que significa liderar, sino lo que podría significar ser verdaderamente humana en una organización. La sala se llenó de murmullos y Ana se sintió más viva, pero eso solo era el comienzo. La pregunta entonces quedó en el aire, ¿cómo navegaría entre las historias que surgen de la vulnerabilidad sin ser arrastrada por ellas? ¿Y qué desafíos inesperados surgirían en cada paso de este camino hacia la autenticidad? Ana respiró hondo, sintiendo la presión del momento atenuarse por un instante. La sala empezó a cobrar vida con las voces de sus compañeros, y eso la hizo reflexionar. Este era el primer paso hacia un viaje que podría transformar no solo su carrera, sino también su vida personal. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando, como un susurro inquietante en la parte posterior de su mente. Mientras sus colegas comenzaban a compartir fragmentos de sus experiencias, Ana notó un patrón. Cada relato conllevaba una carga emocional y una fuerza inesperada. La vulnerabilidad se hacía palpable. Decidió para sí misma que no podría contener su propia historia si deseaba liderar esta iniciativa auténticamente. La sinceridad es contagiosa, pensó. Pero, ¿tendría el coraje suficiente para abrirse? Esa noche, Ana se sentó en su comedor, rodeada de una pila de documentos y su Evernote. Sintió que la claridad y la confusión batallaban en su interior. Recogió su cuaderno desgastado y comenzó a escribir. Se permitió explorar los sentimientos que siempre había guardado en su interior, el miedo al fracaso, el deseo de ser aceptada y la presión de las expectativas que ella misma había construido a lo largo de los años. Cada palabra era un ladrillo que ayudaba a construir el templo de su autenticidad. Decidida, se levantó y se acercó a su espejo. Reflexionó sobre lo que realmente deseaba lograr con voces compartidas. No solo quería que otros se sintieran seguros, sino que aspiraba a crear un espacio donde también pudiera descubrirse. Este es un camino hacia la empatía, se dijo, consciente de que el viaje sería tan desafiante como gratificante. En su mente comenzaban a gestarse nuevas ideas, ¿cómo podría llevar este proyecto al siguiente nivel? ¿Qué pasaría si integraba una plataforma digital donde aquellos que no pudieran asistir físicamente también pudieran compartir sus relatos? Esa posibilidad provocó una chispa de emoción en ella, elevando su espíritu de líder. Pero la realidad de todo lo que significaba esta decisión la asaltó de nuevo. Las críticas, el escepticismo, incluso la resistencia de colegas que pudieran sentir que su historia no encajaba en el marco propuesto. A la mañana siguiente, decidió reunirse con Luisa, quien se había ofrecido a aportar al proyecto tras su presentación. Sentía que su experiencia era un ancla en medio de su incertidumbre, una sabiduría que podría brindarle la perspectiva necesaria para navegar por el camino por venir. La vulnerabilidad no es debilidad, Ana, le dijo Luisa en la reunión. Es un signo de valentía. Una invitación a conectar. Y eso es lo que un líder necesita recordar. Sus palabras resonaron en Ana como un mantra que le daba fuerza. Pero, ¿cómo podría convertir esta valentía en una práctica diaria, en su esfera laboral? Las semanas pasaron, y cada conversación en torno a voces compartidas la llevaba más allá de lo que imaginaba. Volvía a casa cada día agotada, pero con un sentimiento de propósito que la alimentaba. Sin embargo, los días de la verdad estaban cerca. Se acercaba el primer café literario. Cada vez que pensaba en el encuentro, un nudo en su estómago se formaba.
La idea de ser la guía de este experimento le parecía monumental. ¿Qué pasaría si alguien compartía una historia que la hiciera cuestionar sus propias percepciones de liderazgo? A veces, se preguntaba si realmente estaba lista para caos emocional que podría surgir. Pero siempre había una parte de ella que estaba intrigada, dispuesta a ver hasta dónde podría llegar esta experiencia. El día llegó. La sala de conferencias se había transformado, cada rincón decorado con pequeñas notas de apoyo y motivación escritas por sus compañeros. Ana estaba a punto de dar la bienvenida al grupo, cuando su mente hizo una pausa. Ante ella se alzaban dos caminos, uno, el de la seguridad, el de una presentación estructurada y cómoda, y el otro, el de la vulnerabilidad, donde cada historia podía llevar a otros a lugares inexplorados. Con un susurro de autoconfianza, se preparó mentalmente. Ya no había marcha atrás. Estaba en la cúspide de su viaje hacia la autenticidad, un viaje que la llevaría a descubrir no solo a su equipo, sino a sí misma en el proceso. Pero una pregunta seguía en el aire, como una llamada a la aventura: ¿qué revelaciones surgirían de las historias que compartieran? ¿Y qué sombras del pasado necesitaría confrontar Ana para avanzar en su propio viaje de liderazgo? Ana respiró hondo, sintiendo la luz de la sala reflejarse en su piel. Había llegado el día que marcaría un antes y un después en su vida. Voces Compartidas estaba a punto de cobrar vida, y con ello, la oportunidad de abrir un espacio donde la vulnerabilidad y la autenticidad dominaran la conversación. La sala, ahora llena de rostros, representaba mucho más que compañeros de trabajo, eran sus aliados en un viaje que no prometía ser sencillo, pero que estaba lleno de promesas. Cuando tomó la palabra, sus pensamientos viajaron de regreso a sus primeros días en la compañía, cuando la inseguridad la dominaba y el miedo a no ser suficiente la paralizaba. Pero ahora, allí de pie, sentía que era la culminación de todo lo vivido, las lunas de incertidumbre, las tormentas de confrontación y las luces de aprendizaje que había ido integrando en su ser. Habló con pasión y sinceridad, explicando que el objetivo de ese encuentro era mucho más que compartir logros, era crear un espacio donde todos pudieran ser escuchados sin el temor del juicio. Cada uno de sus colegas parecía absorber sus palabras, y con el paso de los minutos, la sala se llenó de una energía palpable. Los testimonios comenzaron a fluir, historias de desafíos y triunfos que resonaban con el eco de sus propias luchas. Ana sintió que esos relatos eran un espejo en el que cada uno reflejaba sus propios temores y esperanzas. La conexión que estaban creando era algo extraordinario y, a medida que los relatos se compartían, también se brindaban manos de apoyo y comprensión. La emoción la envolvió cuando escuchó a Marta abrirse sobre sus inseguridades. La misma mujer que antes parecía ser su rival ahora compartía su vulnerabilidad en voz alta, mostrando que todos luchaban batallas internas. Ana sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. La transformación no era solo personal, sino colectiva. Cuando finalizó el encuentro, se dio cuenta de que el verdadero valor de Voces Compartidas no era solo la presentación de historias, sino la creación de un lazo inquebrantable entre ellos. La risa y las lágrimas compartidas eran espejos de fortaleza, una fuerza alimentada por la autenticidad que cada persona expresó. Ana sintió que, sin importar los retos futuros, había logrado construir un cimiento que podía sostener a su equipo en los momentos difíciles. Era una cantera de empatía que debía ser alimentada y mantenida. Tras el encuentro, la sala todavía respiraba el calor de la conexión. Vio a Carlos acercarse, su expresión había cambiado. Tenías razón, Ana. Este espacio es necesario, dijo, su tono ahora cargado de respeto. En ese instante, no solo había ganado la aceptación de sus colegas, sino que había afianzado su lugar en el corazón del equipo. La competencia se había transformado en colaboración. Esa noche, mientras regresaba a casa, Ana sonreía. Sabía que había cruzado un umbral fundamental. Había enfrentado sus demonios y emergido más fuerte. La transformación la acompañaba, su voz, su liderazgo, su capacidad para conectarse habían ampliado exponencialmente. Cada rayo de sol en la mañana la saludaba como un espejo de sus logros. Ahora no solo era una voz en la sala de reuniones, era un faro, una guía que estaba dispuesta a enfrentar todo lo que viniera. Al mirarse en el espejo por la mañana, Ana no solo veía a la chica que temía hablar en voz alta, sino a una mujer que había reclamado su espacio en el mundo laboral y había aprendido a abrazar su historia. Supo que cada testimonio compartido en Voces Compartidas resonaría más allá del ámbito profesional,
Era un paso firme hacia la autoaceptación y la autenticidad. Cada noche, al cerrar los ojos, se prometía a sí misma seguir construyendo sobre lo aprendido. La aventura apenas comenzaba, y las posibilidades eran infinitas. Ana entendió que la clave del éxito personal y profesional estaba en la vulnerabilidad, en el coraje de ser fiel a sí misma y en la fuerza de las conexiones humanas. Así, en el silencio de su habitación, mientras los sueños comenzaban a invadir su mente, Ana supo algo con certeza: había llegado el momento de seguir adelante. La vida estaba llena de historias que necesitaban ser compartidas, y ella estaba lista para escucharlas y contar la suya en el camino. No había un solo punto final, sino un sinfín de capítulos por escribir. Una viajera en el vasto mundo de la autenticidad, donde cada palabra y cada historia valen la pena. Ahora, es el momento de apoyar este canal. Necesitan suscribirse inmediatamente para no perderse las historias emotivas exclusivas que vendrán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, porque su voz también cuenta. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la autenticidad puede transformar vidas.